¿Alguna vez has sentido que alguien te juzga sin siquiera conocerte? ¿Que por más que des amor, solo recibes desprecio? Esta historia no es solo sobre una suegra cruel o una nuera luchadora. Es sobre heridas invisibles, sobre cómo el poder, el miedo y el orgullo pueden destruir una familia desde adentro. Pero también es sobre algo más fuerte que todo eso, el amor auténtico, ese que sobrevive incluso cuando se pierde la memoria. Lo que estás a punto de escuchar es una historia que podría ser tuya, o la de alguien que conoces. Una historia que empieza con una boda, pero no con una bendición. El vestido era sencillo, pero Clara lo llevaba con una dignidad que hacía que cualquier prenda pareciera de realeza. Su mirada estaba llena de ilusión, su sonrisa temblaba por los nervios y el amor. Frente a ella, Eduardo, de traje oscuro y ojos brillantes, le sostenía la mano con fuerza, como si prometiera que nunca la soltaría. Se habían casado en una ceremonia discreta, lejos de los lujos y fastos que la familia de él estaba acostumbrada, pero aunque los votos se habían pronunciado y el beso había sellado la unión, había algo que no se había dicho, y que pesaba como una nube negra en el cielo despejado de aquella mañana. Al otro lado del salón, imponente como una estatua de mármol, Teresa del Valle observaba en silencio. Madre de Eduardo, dueña de una fortuna construida a base de decisiones frías y perfectas, Teresa no ocultaba su disgusto. No había brindis. No había sonrisa. Solo silencio. Clara lo notó, pero se obligó a mantenerse erguida. Lo hacía por Eduardo. Él la amaba, y eso era suficiente. No, la primera noche en la mansión del Valle fue incómoda. Todo parecía demasiado grande, demasiado elegante. Clara caminaba con cuidado, como si temiera romper algo con solo mirarlo. Eduardo intentaba hacerla sentir en casa, mostrándole cada rincón con entusiasmo, pero bastaba con un gesto de Teresa para congelar la atmósfera. En la cena, la tensión podía cortarse con cuchillo. ¿Así que trabajabas en una panadería?, preguntó Teresa con una voz dulce como veneno. Qué curioso. Nunca imaginé que Eduardo encontraría el amor entre harina y levadura. Clara tragó saliva. Eduardo apretó su mano por debajo de la mesa, pero no dijo nada. Ese silencio dolió más que la burla. Los días pasaron, y la frialdad se hizo costumbre. Clara intentaba ser amable, participar, colaborar, pero siempre recibía miradas condescendientes, comentarios velados. Y lo que dolía no era solo el rechazo, sino la indiferencia de Eduardo. Está estresada, decía él. Siempre fue así con todos. No te lo tomes personal, pero Clara sí se lo tomaba. Porque cada palabra de Teresa era como una aguja que le recordaba que no pertenecía a ese mundo. Una tarde, Clara se atrevió a entrar en la biblioteca, un lugar que Teresa consideraba sagrado. Buscaba un libro para distraerse, algo que le ayudara a no pensar. ¿No llegó a tomarlo? ¿Ya te sientes dueña de todo?, dijo la voz firme de Teresa desde el umbral. Qué rápido se acostumbra una al lujo. Clara giró, con el rostro encendido. Solo buscaba algo para leer. Tú y yo sabemos por qué estás aquí, la interrumpió Teresa. Te casaste con mi hijo por interés. Y no me vengas con cuentos de amor. Tuviste una oportunidad, y la tomaste. Yo amo a Eduardo, ¿y él? ¿Crees que seguirá amándote cuando abra los ojos? Las palabras de Teresa quedaron suspendidas en el aire como un puñal. Clara salió de allí con el corazón apretado y las lágrimas contenidas. Eduardo no estaba. Se había ido a una reunión de negocios. Como siempre, esa noche, Clara no durmió. Y no porque la cama fuera incómoda, sino porque su alma no encontraba descanso en una casa que no la quería. Al amanecer, bajó a la cocina buscando consuelo en el aroma del café. La ama de llaves, Soledad, le ofreció una taza en silencio. Era una mujer mayor, de rostro sereno pero ojos que veían más de lo que decían. ¿Siempre fue así con las demás?, preguntó Clara, apenas un susurro. Soledad la miró, con una compasión que rozaba la lástima. Nunca hubo otras. Solo usted se atrevió a cruzar esa puerta, y en ese instante, Clara entendió que no era bienvenida. Que por más que lo intentara, su lugar allí sería siempre el de una intrusa, pero lo que no sabía, es que ese era apenas el comienzo. Porque lo que Teresa del Valle no conseguía controlar con palabras, lo haría con intrigas. Y para eso, estaba dispuesta a todo.
Esa mañana, la luz entraba tímida por los ventanales de la mansión, pero dentro de sus muros lo único que crecía era la sombra. Teresa se movía con pasos suaves pero firmes, como quien no tiene apuro, porque sabe que el tiempo siempre está de su lado. Mientras Clara intentaba adaptarse a su nueva vida, Teresa ya tejía, con precisión quirúrgica, la red en la que pensaba atraparla. Eduardo, cada vez más ausente, pasaba largas horas en la oficina familiar. Clara, por su parte, se dedicaba a organizar la casa con cuidado y esmero, con la esperanza de que un gesto de amor, por más pequeño, pudiera abrir una rendija en el muro que Teresa levantaba entre ellos. Pero lo que no sabía era que, en su ausencia, algo más se estaba cocinando, y no precisamente en la cocina. Teresa había llamado a Soledad a su despacho. La mujer, fiel a la familia desde hacía décadas, entró con la cabeza gacha, como si supiera que ningún favor pedido por doña Teresa sería ligero de llevar. Necesito que observes a Clara, ordenó sin rodeos. Todo lo que haga. Todo lo que diga. Quiero saber si recibe cartas, llamadas, visitas. No dejes que note nada, ¿entendido? Soledad dudó. Por primera vez en mucho tiempo, su mirada se cruzó con la de su jefa con un dejo de incomodidad. Señora, ¿está segura, dudando de mí? Soledad, no, solo que la muchacha parece buena. Teresa se levantó lentamente, acercándose con una elegancia que ocultaba la amenaza, la bondad. Soledad, a veces es solo una máscara. Todos tienen un precio, y Clara ya cobró el suyo al casarse con mi hijo. Tú tienes tu trabajo, tu techo y tu pensión. Espero no tener que recordarte cuán fácil sería perder todo eso, y con esa frase, el pacto quedó sellado. Soledad empezó a seguir a Clara como una sombra silenciosa. Mientras tanto, Teresa tejía otro plan. Sabía que para destruir a Clara no bastaba con aislarla. Tenía que quebrar la única certeza que la joven tenía, el amor de Eduardo. Así que comenzó a manipular lo que más confianza sembraba entre ellos, las palabras. Un día, Clara dejó sobre la mesa del estudio una carta para Eduardo. Unas líneas dulces, sencillas, donde le expresaba cuánto lo extrañaba y cómo ansiaba pasar más tiempo a su lado. Quería reconectar con él. Pero la carta jamás llegó a manos de su esposo. Teresa la interceptó. No la rompió. Solo la guardó en una caja, junto a otras cartas que pronto empezarían a acumularse. Luego, con la misma caligrafía cuidada, escribió unas líneas falsas que dejó a la vista de Eduardo. Necesito espacio. Tal vez cometimos un error. Eduardo encontró el papel al llegar esa noche. Su expresión cambió, pero no dijo nada. Clara, al verlo callado, sintió que algo se había roto. Pero no entendía que los días siguientes fueron más fríos. Eduardo hablaba poco. Clara notaba la distancia, la duda en sus ojos. Teresa, por su parte, actuaba como una madre amorosa. Preparaba cenas que nadie pedía, aparecía en los lugares justos para sembrar las palabras exactas. ¿Estás bien, hijo?, le decía. Te noto distante. A veces el amor se confunde con otras cosas. Seguro que ella no te está usando. Eduardo no respondía, pero cada vez dudaba más. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Y si su madre tenía razón? ¿Y si Clara solo estaba allí por la herencia, por el apellido? ¿Por qué, entonces, esas cartas tan frías que estaba encontrando? Una tarde, Clara lo enfrentó. Estaba cansada de sentir que caminaban sobre cristales rotos. Eduardo, ¿me amas todavía? Él la miró, y por un instante, pareció el mismo joven que la había hecho reír en aquella panadería donde se conocieron. Pero algo se había quebrado dentro de él. Las dudas lo carcomían. No sé qué pensar, Clara. Te leo, y no te reconozco. ¿Leer qué? Tus cartas. Clara sintió que el mundo se detenía. Ella no había escrito más que una carta. Y no decía nada de eso. ¿Qué cartas? Solo te escribí una. Eduardo frunció el ceño. Una. Fue entonces que Teresa, que pasaba casualmente por el pasillo, apareció con gesto preocupado. ¿Pasa algo? Clara la miró con ojos encendidos. ¿Dónde están mis cartas? Teresa, tus cartas. La inocencia fingida de su voz era perfecta. Ni una grieta. Pero Clara ya no podía callar. No es normal lo que está pasando. Desde que llegué aquí, alguien me quiere ver fuera.
Y creo que ya sé quién es. Eduardo se quedó callado. El silencio que antes era consuelo, ahora era cuchilla. Esa noche, Clara lloró en su habitación. No por la frialdad de su suegra, sino por la indiferencia de su marido. Soledad, desde la puerta entreabierta, la observaba. Algo en ella comenzaba a resquebrajarse. Porque, por primera vez, sentía que tal vez había vendido demasiado caro su silencio, y mientras todo eso ocurría, Teresa, en su habitación, servía una copa de vino frente al espejo. Sonrió. La red comenzaba a cerrarse. Y Clara estaba cada vez más sola. Las semanas pasaban como una niebla espesa. Clara caminaba por los pasillos de la mansión como una extraña. Ya no había caricias, ni palabras dulces. Eduardo, cada vez más distante, apenas la miraba. Y cuando lo hacía, sus ojos no reflejaban amor, sino sospecha. Todo había cambiado. Una noche, Clara decidió hablar. Esperó a que Eduardo regresara, le preparó una cena simple pero hecha con cariño. Arroz, carne al vino y ese postre que él solía amar. Lo esperó en la mesa del comedor, como tantas otras veces, aunque esta vez temblando por dentro. Él llegó tarde. Traía ojeras, el ceño fruncido. Se sentó sin decir mucho. ¿Podemos hablar?, dijo ella. Él no respondió. Solo asintió, con cansancio. Siento que estamos cada vez más lejos. Y no sé qué te han dicho, ni qué piensas. Pero yo no estoy aquí por dinero. Estoy aquí porque te amo. Eduardo bajó los ojos. No sabía en qué creer. Las cartas. Los silencios. Las miradas fugaces entre su madre y Clara. Todo parecía un rompecabezas que no encajaba. Pero antes de que pudiera responder, la voz cortante de Teresa irrumpió desde la entrada. Disculpen que interrumpa, pero pensé que querrían saberlo. Hoy llegaron unos documentos del banco. Parecen importantes. Clara, ¿podrías explicarme por qué has estado revisando nuestras cuentas? Clara la miró, perpleja. ¿De qué hablas? Al parecer, alguien pidió acceso a los movimientos bancarios de la familia. ¿Y sabes quién firmó la solicitud? Tú. Eduardo se levantó de golpe. ¿Qué? Eso es mentira, exclamó Clara. Yo nunca. Entonces, ¿cómo se explica?, dijo Teresa, sacando un papel doblado de su cartera. La firma era idéntica a la de Clara. Clara lo tomó con manos temblorosas. Era su nombre, pero no su letra. Alguien la había falsificado. Lo supo de inmediato. Pero Eduardo no. Él retrocedió, dolido, como si la verdad hubiera sido un puñal. ¿También eso? Después de todo, Eduardo, por favor. Están manipulando todo. Pero Eduardo ya no escuchaba. Su rostro se había endurecido. Necesito pensar. Necesito espacio. ¿Qué estás diciendo? Que me voy unos días. No puedo más con esto. Clara quiso detenerlo, pero él ya tomaba las llaves del auto. Pasó junto a Teresa sin mirarla, bajó por el portón sin decir una palabra. La noche se tragó el ruido del motor. En la sala, Clara se dejó caer. El pecho le dolía como si un hierro caliente se lo atravesara. Teresa, de pie, la observaba desde lo alto de la escalera. Y por primera vez, no dijo nada. Porque no lo necesitaba. Su mirada lo decía todo. Te lo advertí. No perteneces aquí. Días pasaron. Largos. Interminables. Eduardo no llamaba. Clara apenas comía. Soledad la observaba con una mezcla de culpa y compasión. Una tarde, la encontró llorando en la cocina. ¿Qué hice mal, Soledad? ¿Por qué no basta con amar? La mujer se le acercó. Dudó. Luego habló con voz baja. A veces, en esta casa, el amor no es suficiente. Clara la miró, sorprendida por la honestidad. ¿Tú sabías? ¿Tú viste lo que está haciendo Teresa? Soledad bajó la mirada. No dijo ni sí, ni no. Pero ese silencio decía demasiado, y como si el destino no hubiera tenido suficiente, la tormenta final no tardó en llegar. Fue una noche lluviosa. El teléfono sonó, estridente. Teresa lo atendió. Del otro lado, una voz nerviosa. Era del hospital. Eduardo había tenido un accidente. Su auto, encontrado a la orilla de una carretera, destrozado.
Había sobrevivido, pero estaba inconsciente. Clara escuchó desde las escaleras y corrió hacia ella. ¿Qué pasó? Dime qué pasó. Tu marido tuvo un accidente, respondió Teresa, con un tono más molesto que alarmado. Está en el Hospital San Gabriel. En coma inducido, ¿y qué estamos esperando? Clara salió corriendo sin esperar respuesta. Teresa, detrás de ella, tomó su abrigo. La tormenta había comenzado, pero el verdadero desastre aún estaba por escribirse. En el hospital, el ambiente olía a desinfectante y a miedo. Clara llegó empapada, con el corazón latiendo con fuerza. Preguntó por Eduardo. Una enfermera la guió hasta la sala de espera, donde ya esperaba Teresa, inexplicablemente seca, como si el agua no la tocara. El médico salió al poco rato. Alto, de cabello gris. Era el doctor Ramírez. Señora del Valle, dijo, dirigiéndose a Teresa. Su hijo sufrió un fuerte traumatismo. Despertó hace unas horas, pero presenta una amnesia parcial. No recuerda los últimos meses. Está confundido. Muy agitado, puede verlo, solo uno a la vez. Y sería mejor alguien que le traiga calma. Teresa no lo dudó. Iré yo, no. Dijo Clara, dando un paso adelante. Soy su esposa, ¿y eso qué importa ahora? Respondió Teresa. No te recuerda. Solo empeorarás las cosas. Clara miró al doctor con desesperación. Por favor, déjeme intentarlo. Él dudó. Luego asintió. Clara entró en la habitación. Eduardo yacía en la cama, pálido, con un vendaje en la cabeza. Sus ojos se abrieron al oír la puerta. La miró, por un segundo, nada, pero entonces, frunció el ceño. Te conozco. Clara sintió que el suelo se abría. Soy tu esposa. Él la observó. Confundido. Extrañado. Luego, como un reflejo, llevó la mano a su pecho, donde colgaba una pequeña cadena. No sabía de dónde la tenía, pero sí recordaba una risa, unas manos tibias, un aroma dulce, y aunque no la reconocía con claridad, algo en su corazón se calmó. Clara, ella asintió, conteniendo el llanto. Sí. Soy yo, y por primera vez en semanas. Clara sintió que tal vez, no todo estaba perdido. La habitación olía a alcohol y a flores secas. Eduardo, pálido, con la cabeza vendada, parecía tan frágil como un recuerdo a medio formar. Clara se sentó junto a la cama, con la espalda tensa y las manos frías. Eduardo la miraba sin hablar, como si tratara de armar un rompecabezas invisible con su rostro. ¿Dijiste, esposa? Preguntó, casi en susurro. Sí, respondió ella, forzando una sonrisa. Nos casamos hace unos meses. Fue una ceremonia pequeña. Solo los dos. Él parpadeó, como si intentara atrapar algo en el aire. Algo que se le escapaba entre los dedos. No recuerdo, nada de eso. Clara sintió una punzada en el pecho, pero no bajó la mirada. Sabía que la memoria podía fallar, pero el corazón siempre recordaba. El doctor Ramírez entró unos minutos después y la miró con calma. Está estable. El golpe fue fuerte, pero parece estar reaccionando bien. La amnesia puede ser temporal. Es común en traumas como este. Lo importante es no forzar los recuerdos. Solo, acompáñalo. Teresa, que aguardaba en el pasillo con gesto impaciente, no tardó en irrumpir. ¿Cómo está mi hijo? El médico fue claro, confundido, pero tranquilo. Parece que la presencia de Clara le aporta seguridad. Teresa apretó los labios. Y eso significa que se quedará aquí con él. Clara no esperó que nadie hablara por ella. Si Eduardo quiere que me quede, yo estaré aquí. Teresa la miró con una mezcla de odio y desprecio que ya no intentaba disimular. Lo que tú quieras no importa, muchacha. Lo que importa es su bienestar. Eduardo, desde la cama, los interrumpió con voz ronca. Quiero que se quede. Las palabras fueron como un relámpago. Clara giró hacia él, con lágrimas en los ojos. Teresa simplemente dio media vuelta, derrotada, al menos por el momento. Los días siguientes fueron lentos, como el goteo de un grifo que no cesa. Clara se convirtió en la sombra paciente de Eduardo. Le leía, le hablaba de su historia juntos, le mostraba fotografías de su boda, de sus paseos, incluso de su pequeño rincón en la cocina donde él solía robarle besos entre risas. Eduardo escuchaba con atención. Aunque no podía recordar, había algo en la voz de Clara que le daba paz.
Y eso, aunque no tenía nombre, era real. Una mañana, ya de regreso en la mansión, a pedido de Eduardo, que insistió en que quería volver a su casa, a su vida, para tratar de recordar. Clara empacaba algunas de sus cosas en la habitación que habían compartido. Teresa la observaba desde la puerta, con los brazos cruzados. ¿De verdad crees que el amor basta para traerlo de vuelta? Clara cerró una caja con calma. No. Pero creo que la verdad sí. ¿Y cuál es esa verdad, según tú, que Eduardo me eligió? A pesar de ti. A pesar de esta casa. A pesar de todo, Teresa sonrió, una sonrisa rota, desprovista de calidez. Las elecciones se hacen con la mente, no con el corazón. Y él ahora no tiene memoria, lo que significa que aún tengo oportunidad de abrirle los ojos, o de cerrarlos para siempre, replicó Clara, serena. Soledad, que había presenciado la escena desde la escalera, se alejó en silencio. Por dentro, algo se movía en ella. Culpas, decisiones, años de lealtad mal entendida. En los días que siguieron, Teresa se mostró más amable, más tranquila, incluso servicial. Preparábate para Eduardo, lo acompañaba en los paseos por el jardín, e incluso fingía reír con él. Eduardo, confundido, se dejaba llevar. Clara observaba en silencio, sabiendo que esa sonrisa era tan falsa como una flor de plástico. Una tarde, mientras él dormía, Clara bajó a la cocina por agua. Soledad se le acercó. Le está dando pastillas. Clara se detuvo. ¿Qué? La señora Teresa. Está disolviendo algo en su té. Dice que son vitaminas. Pero yo he visto las cajas. No son vitaminas. Clara palideció. ¿Puedes mostrármelas? Soledad dudó y asintió. La llevó al pequeño gabinete en el ala oeste de la casa. Allí, entre frascos de aspirinas y jarabes comunes, Clara encontró un envase sin etiqueta. Pastillas pequeñas, color ámbar, tomó una. Fue con ella al consultorio del doctor Ramírez al día siguiente. El análisis fue rápido. Esto es un sedante leve. En dosis pequeñas, no es peligroso. Pero combinado con otros medicamentos, puede causar somnolencia y desorientación. Clara volvió a casa con las manos temblando. Aquella noche, no pudo contenerse. ¿Qué estás haciendo, Teresa? ¿Quieres volverlo un zombi para que no recuerde quién soy? Teresa, sentada en su sillón favorito, ni se inmutó. Estoy cuidando de mi hijo. Alguien tiene que hacerlo, cuidarlo, o controlarlo. Lo que tú no entiendes es que este mundo no es para los débiles. Y tú lo debilitas. Clara dio un paso al frente, con la mirada firme. No. Yo lo amo. Y él, aunque no lo recuerde, también me amó. Y cuando lo recuerde, tú vas a perder. Teresa se levantó. Por un segundo, pareció más vieja, más cansada. Eso, ya lo veremos. Y Clara, con el corazón latiendo con fuerza, supo que la guerra no había terminado. Solo había cambiado de forma. Ahora no se trataba de cartas falsas o de palabras envenenadas. Se trataba de memoria, y de amor, y por primera vez en mucho tiempo. Clara no tenía miedo. Las mañanas en la mansión del Valle comenzaban con una calma engañosa. Todo parecía estar en orden, el jardín recortado al milímetro, el desayuno servido con puntualidad, los empleados moviéndose en silencio. Pero bajo esa superficie de perfección, latía la tensión de lo no dicho, de lo sospechado. Eduardo, aunque aún desorientado, empezaba a recuperar fragmentos de su memoria. No eran recuerdos completos, sino sensaciones, imágenes fugaces, un anillo de bodas entre sus dedos, una risa clara en la cocina, el aroma del pan recién horneado, manos entrelazadas en un parque. Una mañana, al despertar, la miró a los ojos con una mezcla de nostalgia y confusión. Tú, solías hacerme reír mucho, ¿verdad? Clara le acarició la mejilla con ternura. Sí. Y tú a mí. Él sonrió, un gesto que no necesitaba recuerdos para ser genuino, pero esa luz breve no tardaba en oscurecerse cuando Teresa entraba en escena. Había perfeccionado su papel de madre preocupada. Y Eduardo, atrapado entre los ecos de un pasado borroso y una realidad manipulada, no sabía en quién confiar completamente. Clara decidió no presionar. Seguía mostrándole fotografías, compartiéndole anécdotas pequeñas, como se habían conocido cuando él había entrado por casualidad a la panadería donde ella trabajaba, como él había vuelto 3 días seguidos solo para verla amasar,
como le había robado un beso detrás del mostrador en una tarde lluviosa. Eduardo reía, y a veces, incluso completaba la historia antes de que Clara lo hiciera. La memoria no volvía por completo, pero el alma sí reconocía. Una tarde, Eduardo pidió visitar la iglesia donde, según Clara, se habían casado. Ella aceptó con alegría contenida. Soledad los acompañó. Teresa, al enterarse, no dijo una palabra, pero su mirada dejó claro que no aprobaba la excursión. Allí, en los bancos de madera, el eco de sus pasos era profundo. Eduardo recorrió el lugar con lentitud. Aquí fue, donde dijimos los votos. Clara asintió, aquí mismo. Fue sencillo. Solo nosotros, el padre Gabriel y unas flores que yo misma recogí, como si el nombre activara algo en su mente. Eduardo frunció el ceño. ¿El padre Gabriel? Lo recuerdo. Era amable. Clara sonrió, lo sigue siendo. De hecho, nos invitó a tomar un café en la casa parroquial. Quiere verte. Al llegar, el sacerdote los recibió con una calidez que solo los años saben construir. Era un hombre mayor, de voz pausada y mirada que parecía saber más de lo que decía. Eduardo, dijo con una sonrisa serena. Me alegra verte de pie. Gracias, padre. Me dicen que usted ofició mi boda. Así es. Una ceremonia hermosa. Sencilla, pero llena de verdad. Pocas veces he visto a dos personas mirarse como ustedes lo hicieron ese día. Eduardo se quedó callado, procesando esas palabras. ¿De verdad cree que nos amábamos? El sacerdote lo miró con paciencia. No. No lo creo. Lo sé. El amor no se oculta, hijo. Se respira. Se ve. Se siente. Y el de ustedes era de esos que incomodan a los que no pueden entenderlo. Clara apretó la mano de Eduardo. Él no la soltó. De regreso a la mansión, algo había cambiado. Teresa lo notó de inmediato. Eduardo ya no se comportaba como un enfermo en recuperación. Se mostraba más firme, más curioso, más atento a los detalles. Esa noche, mientras Clara ordenaba libros en la biblioteca, Eduardo entró en silencio. Encontré esto en el escritorio de mi madre. Era una carta. Con su firma. Pero Clara, al verla, supo que no era suya. Esto es falso, dijo, tajante. Ella falsificó mi letra. Eduardo la miró con intensidad. Lo sé. Por eso te lo muestro. Se hizo un largo silencio. También encontré esta llave. No sé para qué es, pero estaba escondida en un cajón de doble fondo. Clara la observó con atención. Era antigua, pequeña, como de un baúl o una caja fuerte. Podría ser, y sin terminar la frase, ambos supieron a dónde ir. Teresa tenía una habitación que siempre mantenía cerrada con llave. Decía que era su santuario personal, un lugar de recuerdos y papeles importantes. Pero esa noche, aprovechando que ella había salido a una cena de beneficencia, Eduardo y Clara entraron. La llave encajó perfectamente. Dentro, el ambiente era frío, polvoriento. Había cajas, carpetas, estuches viejos. En una de ellas, una caja de madera con cerradura rota contenía una pila de cartas atadas con una cinta. Clara las tomó. Eran todas suyas. Cartas que había escrito para Eduardo, y que él nunca había recibido. Cartas con amor, con miedo, con esperanza. Cartas robadas, y junto a ellas, una grabadora antigua. Eduardo presionó play. La voz de Teresa llenó la habitación. Si ella se queda, vas a perderlo todo. Pero si logras que dude, si logras que se canse, lo tendrás de vuelta. Solo vigílala, Soledad. Solo cuéntame lo que hace. Yo me encargo del resto. Clara se quedó inmóvil. Eduardo cerró los ojos, respirando hondo. Mi madre, lo manipuló todo, susurró Clara. Incluso te manipuló a ti. Detrás de ellos, un crujido de madera los hizo voltear. Era Soledad. De pie, con las manos temblorosas. Yo, no sabía que guardaba todo esto. Tú sabías suficiente, dijo Clara. Pero te quedaste callada. La mujer, de rostro apagado, asintió con tristeza. Sí. Lo hice. Y no hay perdón que borre eso. Pero tal vez haya algo que pueda hacer ahora. Eduardo la miró fijamente. Dime todo, Soledad. Absolutamente todo, y así, en esa noche silenciosa, comenzó a desenterrarse la verdad. Palabra por palabra. Pieza por pieza.
Como quien reconstruye una casa luego de un incendio, el muro entre Clara y Eduardo empezaba a caer. Y la matriarca del valle estaba a punto de enfrentar lo que había sembrado. Esa noche fue larga. Soledad habló como no lo había hecho en años. Su voz era temblorosa, pero firme. Y lo que reveló dejó claro que la manipulación de Teresa había ido mucho más allá de lo imaginable. Desde que Clara puso un pie en esta casa, supe que a la señora no le gustaba, comenzó, con los ojos clavados en el suelo. Pero nunca imaginé que fuera capaz de tanto. Las cartas, sí, yo las escondí. Ella me pagó. Me decía que era por el bien de Eduardo, que él estaba cegado, que tú, Clara, solo estabas aquí por conveniencia. Clara no dijo nada. Eduardo apenas respiraba, ¿y la grabación? Preguntó él, ella no sabe que existe. La hizo sin querer. Estaba probando la grabadora antigua, yo la encontré después y la guardé. Pensé en destruirla. Pero algo me decía que un día podía servir para mostrar la verdad. Y aquí estamos. Clara se pasó una mano por el rostro. Estaba exhausta. Dolida. Pero también aliviada. Por fin, la verdad salía a la superficie. ¿Qué más ocultó? Preguntó Eduardo. Soledad tragó saliva, manipuló tus decisiones. Te hizo creer que Clara era fría, desinteresada. Te enseñaba cosas escritas por ella que no eran suyas. Incluso llegó a decir que Clara tenía un amante. ¿Qué? Exclamó Clara, incrédula. Lo sé, dijo Soledad. Fue demasiado. Yo, no tengo excusas. Solo, quiero que me perdonen. El silencio que siguió fue denso. Eduardo la miró sin odio, pero con una decepción que hablaba por sí sola. No soy quien para perdonar ahora, dijo él. Eso le corresponde a Clara. Soledad la miró, con lágrimas en los ojos. Clara no respondió. No aún. Al día siguiente, Clara y Eduardo decidieron actuar. Ya no bastaba con saber la verdad. Había que enfrentarla. Esperaron a que Teresa regresara de su paseo matutino. Se sentaron juntos en la sala principal. Cuando ella entró y los vio ahí, uno al lado del otro, entendió que algo había cambiado. ¿Qué ocurre?, preguntó, fingiendo amabilidad. Eduardo fue directo. Encontramos las cartas. Escuchamos la grabación. Sabemos todo. Teresa no se inmutó. Al contrario, sonrió con esa calma de quien cree tener aún el control. ¿Y qué? ¿Esperan un perdón? Una confesión dramática. Clara habló con firmeza. No. Solo queríamos que supieras que ya no nos controlas. Teresa se acercó, lentamente, sus pasos resonando sobre el mármol. ¿Tú crees que esto es un cuento de hadas, Clara? ¿Que el amor basta? Eduardo nació para liderar una familia, para estar con alguien de su altura. ¿De verdad piensas que una panadera como tú puede sostener un imperio como este? No quiero un imperio, respondió Clara. Solo quiero una vida honesta. Sin mentiras. Y si Eduardo quiere lo mismo, nos iremos. La matriarca se detuvo. Por primera vez, la seguridad le temblaba en los ojos. Irse, sí, dijo Eduardo. De esta casa. De este juego. De ti. Teresa buscó algo que decir, pero las palabras se le escapaban. Nunca había imaginado que su propio hijo le daría la espalda. Yo te crié, dijo con voz rota. Te protegí de todo esto. De las mujeres como ella. Tú me protegiste de lo que creíste peligroso, respondió Eduardo. Pero fuiste tú quien más daño me hizo. Teresa cayó sentada en un sillón. Su rostro, por primera vez, no mostraba poder. Solo tristeza. ¿Y ahora qué harán? Vivir en una casita con jardín y gallinas, sí, dijo Clara, sin ironía. Si es necesario, sí. Pero juntos, los días siguientes fueron de transición. Clara y Eduardo comenzaron a empacar. Teresa, silenciosa, observaba desde lejos. Soledad, por su parte, ayudaba con una mezcla de alivio y culpa. El último día en la mansión, Eduardo se detuvo frente al portón principal. Clara se le acercó. ¿Estás seguro? Nunca estuve más seguro de algo en mi vida. Y, ella, Eduardo la miró, ya no puedo salvarla. Solo puedo salvarnos a nosotros. Clara lo abrazó. No con miedo, sino con gratitud. La nueva casa era modesta, alejada del bullicio.
Las paredes eran claras, los muebles simples, pero había algo que no se podía comprar: paz. Allí, Eduardo comenzó de nuevo. Su memoria, poco a poco, volvía. Pero lo más importante, su amor por Clara, estaba intacto, incluso antes de recordar. Un mes después, en una tarde nublada, alguien golpeó la puerta. Clara fue a abrir. Era Teresa, pero no era la misma. Su rostro estaba pálido, sus ojos cansados. Llevaba un abrigo viejo y un bastón. «Estoy enferma», dijo, sin rodeos. «No me queda mucho. Y no vine a causar problemas. Solo a pedir algo que nunca supe dar». «Perdón». Clara no supo qué decir. Eduardo apareció detrás de ella, serio. «Mamá». Teresa bajó la cabeza. «No vine a quedarme. Solo quería que supieran que, lamento todo». Se giró para irse, pero Clara la detuvo. «Puedes entrar». Teresa se volvió, sorprendida. «¿De verdad?» «Con una condición», dijo Clara: «nunca vuelvas a poner a prueba este amor». Teresa asintió, con lágrimas en los ojos, y así, por primera vez, cruzó esa puerta, sin poder. Sin máscaras. Solo como una madre. La historia no terminó en castillos ni venganzas. Terminó con perdón. Con la posibilidad de un nuevo comienzo, porque a veces, lo más valiente que puede hacer una familia, es sanar. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. ¿Desde qué lugar nos estás viendo? ¿Cuál es tu nombre? Me encantaría leerte en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Aquí, siempre hay una nueva historia esperando por ti.